¿Llegaron a hacerlos o no? Sí, bien. ¿Los demás? Sí, bien. Bueno, si bien obviamente algunos de los puntos que yo les marqué era como para que los tuvieran, o sea, como para que pudiéramos debatirlos, obviamente recuerden que los TPO aleatorios son como la instancia que nosotros revisamos en la clase, pero tienen siempre un trabajo práctico para desarrollar y para debatir estas preguntas que tienen al final de la unidad y está bueno que les hagan, ¿sí? O sea, yo he traído nada más las que por ahí eran un poquito más conflictivas al debatirlas o que por ahí les cuesta al debatirlas, pero obviamente todo el práctico es importante para que después ustedes lo puedan resolver uno a uno y puedan bajar obviamente las preguntitas que tienen en el Moodle con las respuestas. Vamos a poner entonces, creo que el primero que les marqué fue el 5. El punto 5 me decía, a ver, esperen que se sigue sumando gente. A ver. Bueno, ahí estamos. ¿Por qué en la doble hélice dice de la molécula de ADN las bases apareadas son siempre una purina y una pirimidina y no dos pirimidinas o dos purinas? Ojo con este concepto porque en realidad esta pregunta, que es una pregunta, todas estas preguntas son del práctico de la facultad, me la hacen en el sentido de decir, bueno, a ver, en una síntesis normal, ¿sí? Porque una purina se une con una pirimidina. Y bueno, se van a unir, como ya sabemos, de acuerdo al tamaño y la afinidad química, porque si no, no respetaría que la dimensión de la cadena de ADN tuviera 2 nanómetros de ancho si no tendrían ese tamaño que se acople entre una purina y una pirimidina. ¿Sí? O sea que para que la molécula se pueda mantener estable, tiene que tener siempre este tipo de unión y no solo una purina con una pirimidina, sino un tipo específico de cada uno porque forman distintos tipos de enlaces. Ahora, yo les hago otra pregunta y porque lo hice más adelante, en base a esto, y por ejemplo, yo ya fundamenté si puede ser así. Ahora, yo les pregunto, ¿podría no unirse una purina con una pirimidina? ¿Podría sí o no? ¿Alguno que se anime a decir sí, no, arriesgar así? ¿Se podría unir, por ejemplo, no sé, una adenina con una citosina? ¿O una... No, no se podría Bueno, aparear. bueno, ¿todos piensan igual? ¿No podrían aparearse? Que a lo mejor en un error de síntesis sí se podría. Bien, perfecto, Nacho. O sea que en teoría, no deberían unirse porque me desestabiliza la cadena, y esto es real. Pero nosotros sabemos que la ADN polimerasa se confunde y comete errores. Y cuando yo tengo un error, ese error sí o sí va a quedar como una mutación y esa mutación puede ser el cambio de una base. ¿Qué consecuencias va a tener? Y bueno, imagínense si se unen dos purinas entre sí, primero que el enlace va a ser re inestable y para colmo me va a desestabilizar el tamaño de la cadena. Va a ser más fácil que se rompa, que se fracture, que haya una consecuencia obviamente de esa mutación. Pero a ver, no debería pasar, pero pasa, sí pasa. Pasa y de hecho acuérdense que dentro de las 4 propiedades básicas del ADN dijimos que el ADN tiene la capacidad de mutar. Entonces, si tiene la capacidad de mutar y es lo que me permite justamente la evolución, entonces sí, sí se pueden unir así. Sería un error, una falla, pero sí se puede en realidad y se ve en las mutaciones. El punto 6 que también les había marcado, me decía, ¿qué significa que la cadena de ADN tiene un extremo 3' y 5'? Porfa, no confundan esto con hablar de la dirección de síntesis de las enzimas, que es lo que por ahí uno tiende a pensar. O sea, dice 5', 3', era que corría de un lado a otro. La pregunta dice, ¿qué significa que la cadena tenga un extremo 3', 5'? O sea, decir que la cadena tenga un extremo 3', 5', significa, tengo una nomenclatura para decir, en vez de decir arriba, abajo, derecha, izquierda, digo 5', 3'.
¿sí? Eso quiere decir 5' 3'. Es el número que tienen los carbonos de la pentosa de los nucleótidos y ha quedado simbolizado para poder representarlo que el carbono 5', que de dónde viene el nombre de la molécula química, de la nomenclatura de esa pentosa, ese extremo 5' es el que enlaza a su propio fosfato. En cambio, el extremo 3' va a ser el que forma el enlace fosfodiéster con el nucleótido que viene por debajo. Y ese núcleo, bueno, ese extremo también 1', que en realidad no lo nombro porque no es extremo de la cadena, pero en la pentosa, el carbono 1', sí acuérdense que es el que se une con el nucleótido. Que eso también está bueno recordarlo porque me lo pueden preguntar en otro tipo de preguntas. No es para la nomenclatura de la dimensión de la cadena, pero sí para saber dónde se forman los enlaces puente de hidrógeno. En el punto 7 dice, ¿por qué se dice que las cadenas son antiparalelas y complementarias? Bueno, recuerden que estos dos conceptos son muy importantes, pero no significan lo mismo. Complementariedad en la cadena tiene que ver con la cantidad de puentes de hidrógeno que yo voy a formar en el acoplamiento de una base nitrogenada con la otra y hago que una cadena siempre se empalme con la otra de acuerdo a este empalme que vimos recién. Adenina con timina, citosina con guanina, o sea, siempre una purina con una pirimina y específica para que la cadena quede estable. ¿Sí? ¿Cuál sería el error de esa complementariedad? Una mutación, pero por lo general siempre tiene sus bases complementarias. ¿Y qué significaba antiparalela? Que cuando se une un nucleótido con el otro en esta complementariedad, en realidad no van en la misma dirección. Es como que uno va para un lado y el otro para enfrentarse va para el otro. Para un lado y para el otro, ¿cómo lo simbolizo? En la cadena de ADN. Y dijimos que usábamos la nomenclatura 3' y 5' para mencionar los extremos de un nucleótido. Entonces, si un nucleótido tiene el extremo 5' por un lado, bueno, el otro que se empalme lo va a quedar para el otro. Entonces, antiparalela significa que si una cadena comienza en el extremo 5', en el apareamiento con sus nucleótidos, la que quede enfrente va a estar en el extremo 3' y va a correr obviamente de forma antiparalela hasta el final. Bueno, después marcamos el punto 13. A ver. Acá. Bueno, el punto 3 era también teórico, pero para que quede claro, porque a veces no conectan esta idea con la unidad que viene, que es la unidad del ciclo celular, y ubicamos esto cuando ocurre en el evento celular, digamos, este fenómeno de replicación. Y después de haber visto síntesis proteica, me como que se me pierda. Entonces veo el ciclo de vida de la célula y digo, bueno, pero para, ¿cuándo va a replicar su ADN? ¿O cuándo actúa la ADN polimerasa? ¿Cuándo la RN polimerasa? La ADN polimerasa es una enzima que sintetiza o replica el ADN solo cuando hay una señal en la célula para replicar su material genético previo a dividirse. O sea que siempre lo va a hacer una sola vez por ciclo. Acá no me dice en este práctico, pero la puse esta pregunta a propósito para abrir este debate. Si yo les digo, bueno, ¿y cuántas veces voy a realizar, no sé, transcripción en el proceso de vida de la célula? Replicación lo voy a hacer una vez. ¿Y cuántas veces la célula va a hacer transcripción? Y cada vez que sintetiza una proteína. Bien, cada vez que necesite sintetizar una proteína, o sea que imagínense que hay células como tipo, no sé, una célula del páncreas, que es una célula que va a secretar hormonas y que está todo el tiempo produciendo proteínas, o sea, la transcripción en esa célula va a ser sumamente activa. Quizás en otra no tanto, porque quizás hay células que se dediquen no a la exportación de sustancias, sino a endocitar sustancias. Entonces quizás su secreción va a estar limitada a algunas enzimas, no sé, particulares que necesite para el funcionamiento de su célula o reponer la membrana. Entonces la tasa de transcripción es mucho más baja. O sea, ¿de qué va a depender la transcripción? De la tasa de síntesis proteica que tenga esa célula dependiendo su función. Pero va a estar activa durante todo el crecimiento de la vida de la célula. Pero cuando la célula se condiciona para dividirse, es el único momento en el cual se activa la ADN polimerasa y todo, obviamente, su complejo enzimático. O sea, solo replicándose una única vez. Bueno, después en el punto 31, que era el otro que habíamos marcado. No, 31 les puse.
Sí, me parece que les puse 31 y quería poner 32. Bueno, no importa. El 31 creo que era el que tenían que marcar las partes del cromosoma. No era el que quería poner, igual les vino bien el dibujito. Pero el que quería poner como punto era el 32. O sea, porque podemos observar los cromosomas metafásicos en un microscopio óptico, que tiene que ver igual con esto, con el esquema general, digamos, que tiene el cromosoma. El cromosoma, recuerden que tiene una estructura compactada, y si hicieron el esquemita, obviamente ubicaron este esquema como una estructura doble, y yo me tengo que acordar que el cromosoma, cuando lo veo como tal, como cromosoma, quiere decir que ya tiene su material duplicado, entonces siempre está doble. ¿Y por qué yo lo visualizo al microscopio óptico? Porque recuerden que el grado de compactación que yo tengo en el cromosoma es el nivel máximo de compactación que yo puedo en la molécula de ADN. ¿Se acuerdan cuánto medía cada hebra de ADN como máximo? ¿Cuál es la dimensión como máximo que puede alcanzar una molécula de ADN compactándose? 2 nanómetros. 2 es el mínimo. O sea, 2 es lo que mide la molécula de ADN, pero cuando se compacta con las histonas, ¿cuál es el máximo nivel de compactación que llevo? ¿1400 nanómetros? Esa es la compactación de todo el cromosoma. Pero si estamos diciendo que el cromosoma está formado por 2 moléculas de ADN, entonces la máxima compactación que puede alcanzar una molécula de ADN es la mitad. Y de hecho es el máximo nivel de compactación que tienen en la fibra de ADN. Fíjense en los dibujitos cuál es el máximo nivel que llegó antes del cromosoma, es una fibra de 700 nanómetros, porque en realidad el material genético con las histonas, o sea, el ADN con las histonas, solo llega a ese nivel máximo de compactación. El cromosoma después llega a estos 1400 nanómetros porque tiene 2 moléculas de ADN y cada una de ellas, que alcanzó 700, en total, cuando digo 1400, como que están sumando las 2 hebras en paralelo. Es un tamaño como bastante considerable, por eso se ve en el microscopio óptico en metafase, porque 1400 nanómetros son 1,4 micrómetros. O sea, estamos hablando del tamaño prácticamente de una bacteria, y las bacterias son visibles, obviamente, al microscopio óptico. Distinto es cuando el material genético está desmarañado, desenredado, midiendo, no sé, 11 nanómetros, cuando está nada más con las histonas formando los nucleosomas. Ahí es difícil, no lo puedo visualizar, salvo en un microscopio electrónico, en uno óptico, no lo voy a ver. Bueno, los últimos 2 puntos de acá, que eran 37 y 38, creo. No, 36 y 37. Yo no sé si pues, no, me parece que en realidad acá yo he abierto una corrección de un práctico viejo porque el práctico que yo les había puesto, creo que está nombrado este. Sí, sí, sí. Era este, el 36 y 37. Lo mismo con el otro. Porque eran las preguntitas de los esquemitas de las preguntitas que les pasé. Me dice la 36 que tenían ahí con ustedes, ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano? A ver, como nivel general, yo puedo decir que cada célula del ser humano tiene 46 cromosomas, ¿sí? Porque esta pregunta es como bastante difícil. Estas preguntas son textuales de los prácticos de la facultad. Pero cuando digo cuántos cromosomas tiene el ser humano, digo, ¿cuántos cromosomas sería cuánta cantidad de cromosomas en cada una de sus células, que son trillones y trillones a lo largo de todo el cuerpo? Entonces, como cromosomas característicos, la facultad ya ha querido poner en realidad cuántos cromosomas característicos existen en cada una de las células. Ojo con esto, a nivel general yo digo 46 cromosomas siempre y cuando la célula sea diploide, porque si es haploide claramente va a tener la mitad. Después me dice, ¿qué son los autosomas y los cromosomas sexuales? Recuerden que esta es una definición teórica, pero le llamo autosoma a los cromosomas que clasifican todas las características generales de una especie, y siempre son todos los pares anteriores al par sexual que se le deja el número de lo último. Entonces, si nosotros tenemos 46 cromosomas en pares, o sea, 23 pares, 22 son autosomas y uno
va a ser sexual. Si la especie tuviera como cariotipo, no sé, 12 cromosomas como célula diploide, entonces tiene 6 pares y serían 5 pares autosómicos y uno sexual. Siempre se deja la nomenclatura del sexual para el último par. ¿Qué significa? Dice que la mujer sea homogamética y el hombre heterogamético. Esta definición de homogamético o heterogamético tiene que ver, homo significa igual, y gamético de la cantidad de gametas que yo formo. Una hembra dentro de los mamíferos, y por ende nosotros también como mujer, porque esto no pasa en todos los animales, pero sí en nosotros, por eso específicamente nos pregunta por el ser humano, significa homogamética que todas sus gametas son iguales en el sentido de lo único que se pueden diferenciar, digamos, en las características de la especie, que sería el cromosoma sexual. Como el par sexual en la hembra es XX y en el hombre es XY, decir homogamético en la mujer quiere decir que cada vez que yo formo una gameta con 23 cromosomas, que va a ser la mitad del material genético, siempre en el par sexual va a tener una X y todas van a ser iguales. En cambio, en el macho de los mamíferos y por ende en el hombre, digo heterogamético, hetero de distinto, o sea, formo gametas distintas, porque al tener dos cromosomas sexuales distintos, yo le puedo entregar a algunos el X y a otros el Y, y ese cromosoma va a ser el que va a determinar, al fin de cuentas, el sexo del futuro bebé, ¿sí? O sea, de la unión de esas dos gametas. Esto no pasa en todas las especies, y hay en algunas excepciones que las vamos a ver en genética, pero en el ser humano sí, acuérdense que es de esta manera. Bueno, y la 38, o sea, 37, la que tenían ustedes, dice si cada célula somática tiene 46 cromosomas, ¿cuántos cromosomas espera encontrar en un gameto y por qué? Acuérdense que el gameto tenía la mitad, o sea, 23 cromosomas, y porque justamente tengo que reducir el material genético porque en la fecundación se van a volver a juntar y restituir el número diploide. Entonces, siempre las gametas son haploides. Y me dice cuántos cromosomas tendrá una célula de un riñón, que me podría haber preguntado de una célula de un riñón o de la que fuera del cuerpo que no sea una gameta, y va a tener 46. Recuerden también esto y no se confundan que una cosa es doble y otra cosa es simple. O sea, una cosa es estar en un estadio celular en donde yo voy a encontrar este material genético como simple y otro que lo voy a encontrar como doble. Bien. Esperen. Que les comparta la otra pantalla. Vamos a revisar rapidito entonces el punto práctico que tenían para hacer. ¿Lo pudieron resolver? ¿O no llegaron? Ah, algunos puntos, bueno. Bueno, vamos a ver ahora, no era muy difícil, igual era nada más para que afianzaran algunos conceptos teóricos y pudieran verlo a nivel práctico, como en realidad estos mecanismos de replicación, transcripción y traducción que hemos visto se ve justamente en la práctica. Me decía si yo tengo la siguiente cadena de ADN, bueno, me da una secuencia. El primer punto me decía cómo quedaría su cadena complementaria luego de accionar la ADN polimerasa 3. Recuerden que la ADN polimerasa 3 obviamente es la cadena que hace replicación del ADN. Si yo tengo esta cadena, que es la cadena que les copié de acá, en el punto 1, ¿qué voy a tener? Una síntesis de una cadena complementaria a esa cadena de ADN. ¿Qué me tengo que dar cuenta acá? Que cada base va complementaria con su base correspondiente, y como estamos hablando de replicación del ADN, porque es ADN polimerasa 3, el apareamiento de las bases va adenina con timina, ¿sí? O timina con adenina, citosina con guanina o guanina con citosina, ¿sí? Entonces el punto 1 tenía que buscar la complementaria de la primera cadena. En la 2 me dice cuál será la secuencia de nucleótidos si utilizo la cadena recién sintetizada en un proceso de transcripción. Como me está diciendo que uso esta cadena, la recién sintetizada, es la que tengo que partir como molde para sintetizar. Ojo con esto. Acuérdense que la cadena ADN tiene dos cadenas. Depende a lo que me llamen molde y a lo que me llamen cadena codificante, va a ser lo que yo tengo que transcribir, porque el proceso de transcripción no es como el de replicación en donde yo formo dos cadenas en paralelo. Utilizo una como molde y la otra es codificante. Como me dice que utilizo la cadena recién sintetizada, al servir esta recién sintetizada como molde, la cadena que me queda desapareada, que era la original que teníamos acá,
sería como la cadena codificante. Entonces, esta nueva cadena que estoy sintetizando, que es la que está en el punto 2, me queda una cadena que es igual que la cadena codificante, nada más que hay un cambio de timina por uracilo, ¿sí? Siendo obviamente complementaria a cada uno de los puntos de la secuencia que yo usé como base. En el punto 3 me dice, ¿y si ahora se realiza traducción, qué quedaría? ¿Sí? O sea, ¿cómo quedaría esa secuencia? Y bueno, ¿qué pasa si hay traducción? En la traducción yo leo estos codones y me fijo en el código genético cada uno de los aminoácidos que puedo sintetizar con cada uno de estos. Entonces, veo esto, lo busco en el código genético y ¿qué es? Y el inicio de la transcripción, que es la metionina. Busco esto, que es prolina. Busco el tercer codón, valina. El cuarto codón, treonina. El quinto, alanina. El sexto, ácido glutámico. El séptimo, leucina, que es este. Y el último, un codón de stop. Bien, perfecto. Entonces me encuentro esta cadena. Yo ahí les puse stop para que no se perdieran, que ahí se detuvo, pero no es que hay un aminoácido que se llama stop, o sea que en realidad yo con esta cadenita voy a poder sintetizar un polipéptido que tiene solo 7 aminoácidos, ¿sí? Y después se detiene la síntesis. Bien, ahora el punto 4 me dice, ¿qué hubiese sucedido en cada uno de los pasos anteriores si la ADN polimerasa 3 hubiera colocado una C en el segundo nucleótido? Entonces, si la cadena de base, que era esta, se hubiera confundido la ADN polimerasa y en el segundo nucleótido, que es este, hubiera colocado una C, ahí yo les copié esa misma cadena, o sea, si yo al sintetizar la cadena, que era la cadena que se sintetizaba desde la molde de ADN, hubiera colocado en el segundo 1AC, me hubiera quedado la misma cadena que vimos en el punto 1, nada más que con este cambio de C. Pero ¿qué repercusión tengo? Y obviamente la cadena de ARN que se transcribe a partir de él también es toda igual, menos este segundo. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Fíjense, es una mutación puntual nada más. Pero ¿qué consecuencias tiene? No comienza la síntesis de proteínas directamente. Porque el primer codón, que debería ser AUG, que es metionina y es el codón de inicio, no está. Entonces, al no estar, no comienza directamente la síntesis de proteínas. O sea, un error tan grave como ese, cuando en realidad tengo una mutación puntual que en el otro caso, en el mismo punto les dice, ¿qué pasa si el error hubiese sido cometido en el 10º nucleótido? Bueno, acá les hice el otro caso hipotético, en el 10º nucleótido, también la cadena igual, pero hago el cambio nada más de este punto. También la cadena que se transcribe es igual, salvo este punto de cambio. ¿Y qué cambio me da esto? O sea, ¿qué repercusión tiene? Y se sintetizan los mismos aminoácidos, menos cuando llego a este, en donde está involucrado el codón que está mutado, porque fíjense que los otros son iguales, y en realidad en la cadena original, esta secuencia, ¿sí? Que es la secuencia que ven arriba, esperen que suba un segundo. Esa secuencia que están viendo acá, que era ACC y que me sintetizaba treonina, acá al haber una mutación y ser CCC, me sintetiza prolina. Entonces, sigue sintetizándose una proteína, o sea, un polipéptido en realidad, de 7 aminoácidos nada más, en donde hay un cambio de un aminoácido por el otro por la falla o la mutación. Pero una mutación puntual, que es el concepto que quería repasar en este ejercicio, me puede dar como consecuencia que no se sintetice una proteína, que no termine de sintetizarse, o sea, que se mute, por ejemplo, el codón de stop y no pueda terminar, que haya el cambio solo de una base por otro, o como ustedes ya saben, como el código genético es degenerado, puede ser que justo haya dado la casualidad de que yo haya colocada una base por otra y haya una mutación, pero la lectura en el código genético es la misma. Entonces encima es una mutación silenciosa. Las mutaciones puntuales tienen mucha diversidad de manifestaciones. No comenzar la síntesis, no poder terminarla, cambiar solo una base por otra o incluso que no pase nada y que el aminoácido sea aportado por otro codón, pero que justo ese codón, que es distinto, justo porta el mismo aminoácido que el que debería haber portado sin estar mutado, ¿sí? Entonces, con toda esa diversidad de respuestas, yo puedo responder a una mutación puntual.
Bueno, ¿alguna duda, chicos? Bueno. Bueno, genial entonces, que esté todo bien.